Hola amigos de Radical Conversión, nuevamente con ustedes para presentar en esta ocasión a Javier Navascuez, joven de Zaragoza que estuvo durante mucho tiempo alejado de Dios, pero que volvió a la casa del Padre. Bueno Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y a la Santísima Virgen, muy bien, y muy contento de poder dar este testimonio para todas las personas que nos sigan a través de Internet. Vale, muy bien, ¿podrías comenzar contándonos un poco sobre ese proceso de acercamiento hacia Dios? Sí, llegó un momento de mi vida que vi que no tenía sentido. Tenía trabajo, me iba bien, pero había algo que me fallaba, una carencia afectiva muy fuerte. Más que nada yo diría que era el miedo a la muerte, ¿no? Digo, si yo me muero, ¿qué pasa? ¿Qué hay después? Yo pensaba que Dios no existía, digo, si me muero, voy a la nada. Y eso me daba mucho miedo, me daba pavor, ¿no? Y digo, pues Señor, digo, si existes, dame una respuesta, porque el mundo no me la da, yo no me conformo con ser un ser para la muerte. Entonces digo, bueno, voy a intentarlo, voy a apurar mi último cartucho, decir, Señor, si existes, dame una luz, ¿no? Y voy a pedir, ¿no? Empecé a leer la Sagrada Escritura, empecé a buscar a Dios. Y ciertamente se cumple, quien busca a Dios lo encuentra poco a poco. Muy bien, bueno, y toda conversión tiene un proceso. ¿Tú podrías hablarnos sobre las circunstancias que propiciaron esta conversión? Sí, precisamente fue ese vacío, ¿no? Ese vacío interior, no me saciaba el mundo, no me daba una respuesta de vida eterna. Y yo pues ya tenía una actitud filosófica ante la vida de decir, ¿para qué estoy aquí, Señor? ¿Para qué? Tiene que haber un Dios, no se ha podido hacer todo de la nada, ¿no? Pero ese Dios era a lo mejor el Dios de los filósofos, no era un Dios personal, pero me tuve que acercar pues con la humildad, a través de una buena confesión. Ese fue el momento concreto, reconocer que estaba en el error, que estaba en pecado, que llevaba una vida desordenada y que Dios me podía perdonar si realmente quería cambiar. Al principio no tenía muchas fuerzas, pero digo, bueno, con la ayuda de la gracia todo es posible. Hice ya una buena confesión, empecé a rezar, Dios me puso en el camino personas muy buenas que me fueron acercando a Dios. Muy bien, y bueno, has tocado el tema de la humildad, y creo que la humildad es un tema muy importante, porque, como dicen, el reino de Dios es para los humildes y los pobres. ¿Podrías explicarnos esta expresión? Sí, la humildad es reconocer que Dios es el creador, nosotros somos una humilde criatura, toda la inteligencia que tenemos, los dones, los talentos vienen de Dios, vienen sin ningún mérito de nuestra parte, solo Dios es el Señor, ¿no? La Santísima Virgen es la Reina y Señora de todas las criaturas, es nuestra Madre, y nosotros, aunque tengamos dones, talentos, pues somos simples criaturas, tenemos que saber ponernos en nuestro lugar, ¿no? Dejar que Dios reine nuestra vida, todo lo que tengamos de bueno lo atribuyamos a Dios y lo que tengamos de malo pues a nosotros mismos, ¿no? Eso yo creo que es un poquito la humildad. Muy bien, ¿y este acercamiento hacia Dios cómo se fue consolidando? Hubo circunstancias, ¿no? Personas en el camino me invitaron a hacer unos ejercicios espirituales, los hice en Tarazona, en el Moncayo, es una zona muy bonita, y fue un fin de semana donde medité sobre el Evangelio, especialmente sobre las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me enamoré de este sermón de la montaña que había escuchado alguna vez, pero no me decía nada, ¿no? Esa vez sí que caló profundamente en mi alma, quizás porque estaba predispuesto, yo tenía hambre de Dios por el ambiente de silencio y también por la caridad que había entre los otros ejercitantes. Entonces ahí comprendí pues en profundidad lo que era el amor de Dios y que si yo me arrepentía, Dios me perdonaba y que mi vida podía ser más positiva, ¿no? Hasta entonces vivía para mí, para mi egoísmo, y que a partir de ese momento podría empezar a vivir para Dios, aunque siga siendo egoísta, y aunque ha pasado tiempo y a lo mejor pues sigo teniendo muchos defectos de los que tenía antes, pero por lo menos ya he dado un primer paso, ¿no? Reconozco mi pecado, me confieso con frecuencia y aunque parece que no cambio, pues no me desmoralizo, ¿no? Sigo en este camino de lucha, de búsqueda. Bueno, en conclusión, tu conversión se inicia en ese momento en el que piensas que después de morir te vas a la nada. O sea, tenías ese temor de la no existencia. Claro, morir y desaparecer. Entonces yo digo, yo no soy un ser para la muerte, porque el que ama un poco la vida quiere vivir para siempre, ¿no? El hombre anhela la inmortalidad y yo me rebelaba contra esa muerte. Mis amigos ateos me decían, cuando te mueres no hay nada, ahí se acaba todo y ya está, vendrán otros y tú no vas a volver a existir. Digo, no puede ser, digo, yo quiero vivir siempre, ¿no? Dios nos ha puesto en el alma ese anhelo de inmortalidad y lo empecé a buscar. Al principio es difícil porque tenía mucha soberbia, muchos prejuicios. También fui conociendo sacerdotes que me quitaron estos prejuicios contra la Iglesia y estas ideas equivocadas. Bueno, Javier, ¿podrías dar un mensaje a todas aquellas personas que nos están viendo y que de una manera u otra creen en Dios, pero que quieren hacer de su vida lo que les plazca? Es decir,
van y hacen pecado, cometen pecado, errores, pero dicen, yo creo en Dios, pero en mi mundo. ¿Tú qué les dirías? Yo diría a esas personas que precisamente por el pecado original el hombre tiene la tendencia de autoengañarse, de creer que Dios existe, pero que no existe el pecado, que Dios nos deja hacer lo que queramos, entre comillas, disfrutar del placer ilícito, de la fruta prohibida, y nos engañamos diciendo siempre y cuando no matemos, no robemos, no hagamos daño a nadie, pues podemos dar rienda suelta a nuestros instintos, ¿no? Eso es como piensa la carne, ¿no? Pero el hombre espiritual, como dice San Pablo, pues no debe buscar sus caprichos desordenados, sino debe buscar la verdad. Entonces, cuando buscamos a Dios con sinceridad de corazón, la conciencia nos dice, la conciencia despierta y nos dice que tenemos que obedecer los mandamientos, la ley de Dios. El sexo es bueno, lo ha creado Dios, pero siempre dentro del matrimonio, ¿no? Porque el hombre, Dios ha hecho al hombre y a la mujer para la procreación. Entonces el sexo es un medio para la procreación, ¿no? El problema es que nuestra sociedad actual convierte este medio en un fin, ¿no? Nos quedamos con el placer, pero cortamos la procreación, nos cerramos a la vida y ahí está el desorden. Yo diría a estas personas que busquen la verdad, que se instruyan, que lean el catecismo y sobre todo que hagan oración, también que con humildad pidan consejo a una persona docta, a un sacerdote de confianza, para estar en verdad. Y yo creo que cuesta mucho, pero al final pues merece la pena, porque si no vivimos en un engaño, ¿no? Nos llegamos a creer nuestra propia mentira, aunque yo creo que en el fondo todo hombre sabe cuando peca que eso está mal, ¿no? Pero nos autoengañamos, porque como decía San Ignacio de Loyola, si el hombre no se autoengaña no podría pecar, porque es algo contrario a la razón. Vale, y Javier, hay otra pregunta que te quería hacer. Por ejemplo, la gente cuando está pecando siempre está ofendiendo directamente a su ángel de la guarda, porque él siempre está acompañándote. ¿Y tú qué les dirías o cómo describirías a ese ángel que siempre nos acompaña? Bueno, el ángel de la guarda o el ángel custodio, Dios lo ha puesto para nuestra salvación. Su misión es llevarnos al cielo, ¿no? Entonces, cuando pecamos, cuando perdemos la gracia de Dios, estamos con un pie en el infierno. Entonces, en ese sentido, yo diría que seamos dóciles al ángel de la guarda, que sigamos sus consejos para estar siempre en gracia de Dios. Y así el ángel de la guarda cumplirá su cometido, esto es, que nos salvemos. Bueno, para finalizar, podríamos hacer un Ave María y un Gloria para que Dios bendiga estas grabaciones que estamos haciendo y que obtengamos muchos frutos, o que una persona que visite estos videos pueda convertirse o buscar ese proceso de acercamiento a Dios que tú has tenido. Vamos a rezar para que nuestras pobres palabras lleguen como dardos encendidos a los corazones de los internautas. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Javier, creo que esta grabación va a dar muchos frutos porque tu proceso de conversión es muy interesante y creo que más de uno lo tomará como ejemplo. Pongamos todo en manos de la Virgen y seguro que sí. Bueno, muchas gracias por esta grabación.